Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver... ¡Pinche gobierno! No, por supuesto, porque están muertos. No. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. Los he tomado, ebrio. ¿Y qué? ¿No ha chocado? Que cada día se parecen más al PRI antes. Qué tristeza. No me queda más que decirles madre a todos los que nos gobiernan. Detrás de los hechos, con Andrés Pons. Esto es Detrás de los Hechos, con Fernando Ortega y Alex Huitrón. Detrás de los Hechos, con Alejandro Huitrón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos las noticias más importantes a través de la óptica del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Lema, politólogo e investigador en Fuerza Informativa Azteca, para hablar del regreso. Sí, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Rodrigo, bienvenido a Detrás de los Hechos. Ale, muchísimas gracias. Gracias por abrir estos espacios de diálogo y de análisis. Por supuesto, son tan necesarios abordar desde una óptica periodística. Sí, y qué mejor manera de hacer todo esto con tu equipo. Un equipo que es muy grande como Fuerza Informativa Azteca, que tiene los datos exactos, que tiene un análisis correcto y por supuesto que tenemos corresponsales en Estados Unidos para poder conversar con los más afectados, en este caso la comunidad inmigrante. Sí, totalmente. Y hablando justamente de Fuerza Informativa Azteca, me gustaría iniciar, Rodrigo, como miembro de FIA, ¿cómo viviste la ceremonia de juramentación de Donald Trump? ¿Cómo fue para ti desde el lado del periodista, desde el lado del investigador en este medio de comunicación? Bueno, son momentos muy íntimos, creo, porque por supuesto que son momentos históricos para poder analizar a detalle cada aspecto y no solamente la comunicación política que quieran proyectar hacia el mundo, sino también los detalles de protocolo, quienes han estado arropando al nuevo presidente de Estados Unidos, porque por supuesto todo transmite un mensaje y cada detalle está analizado y está debatido a mucha profundidad. Estamos hablando de uno de los países más influyentes del mundo, uno de los países más importantes de todo el mundo, con mucho personal y mucho equipo para poder poner cada detalle que hemos visto en las transmisiones y que hemos visto en pantalla, sea la vestimenta de los mandatarios, sea la posición y el lugar cercano a Trump, sea los personajes que hemos visto en pantalla. Todo, por supuesto, tiene un significado y tiene una comunicación política y una comunicación no solamente en el ámbito de marketing, sino también en el protocolo que maneja la Casa Blanca. Sí, de ese protocolo y de esos símbolos, ¿qué destacas? Me llamó muchísimo la atención la presencia y el arropaje de ciertas personalidades. Estamos hablando de muchos CEOs, de grandes empresas como TikTok, Google. Estamos hablando de personajes y empresarios muy grandes como Jeff Bezos, Elon Musk y muchas figuras muy importantes. Y nos preguntamos nosotros los periodistas, ¿cuál es el mensaje que quiere dar Donald Trump al mundo? Pues por un lado estamos hablando de un gobierno empresarial, de un gobierno que está muy vinculado hacia ciertas empresas, por supuesto, norteamericanas, a pesar de que la nacionalidad de Elon Musk es sudafricana, nos pone muchas cosas que analizar y muchos cuestionamientos. Recordemos también la presencia del director de TikTok también en la Casa Blanca y ciertas personalidades que hacen que este gobierno sea un gobierno netamente empresarial. A pesar de que las primeras señales que dio pues esta nueva administración de Donald Trump tienen que ver, por ejemplo, con muchas prohibiciones, entre ellas TikTok, que se dio no hace muchas horas, incluso antes de la juramentación de esta ceremonia que vivimos el día de ayer. Sobre ese punto, Rodrigo. Sin duda las redes sociales estallaron completamente con las capturas de pantalla donde aseguraban y mostraban al mundo que ya no se podía utilizar esta plataforma que mueve millones y millones de personas y por supuesto que ha incidido en las elecciones de los Estados Unidos, especialmente por el público joven. Claro. Lo interesante de esto es que después de la juramentación, ya en la oficina oval, Donald Trump comienza a firmar algunos decretos, entre ellos una ventana de 90 días para que TikTok nuevamente
eventualmente pueda funcionar en Estados Unidos, pero lanza unos mensajes que parecieran ser muy livianos para él, porque los dice de una forma muy tranquila, como si estuviera jugando con los periodistas que están en la oficina Oval, y que dice que sería muy interesante y que alienta a TikTok que también tenga inversión norteamericana, es Claro, decir, sí. que parte de las acciones pertenezcan al pueblo americano, es decir, a empresarios de los Estados Unidos. Lo he notado en esa parte de la conferencia con el diálogo con los periodistas muy relajado, muy liviano a Donald Trump. Sin embargo, también nos hace pensar a nosotros como politólogos y analistas que está rompiendo todas las estructuras y protocolos de lo que es la ciencia política, la administración y gestión pública, que está rompiendo todas, toda esa concepción que el mundo tiene de cómo se hace política y cómo debe comportarse un mandatario, más aún el presidente de los Estados Unidos. Hay mucho que analizar con relación a eso. Sobre estas órdenes ejecutivas, porque bien lo señalaste, hizo varias el día de ayer. La primera con la que inició me parece a mí alarmante y es la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con México. Y eso, como lo dijiste al principio de esta conversación, es un golpe directo a la situación migrante. ¿Cuáles son tus impresiones de este primer gran punto? Él tiene que responder, por supuesto, a toda la población que ha votado por él. Gran parte de su campaña electoral en un inicio era un discurso muy, muy fuerte y un discurso permanente de deportar a millones de indocumentados que se encuentran de forma ilegal en los Estados Unidos. Lo ha repetido más de 35 veces si hacemos un análisis de discurso en todos sus mítines de campaña, en todas sus reuniones y debates y acercamientos con la comunidad americana e incluso con la comunidad hispana y latina. Ese discurso ha sido repetitivo y era parte de lo que se venía a venir, declarar emergencia en la frontera sur de México. Una frontera que, por supuesto, ha sido muy descuidada, no solamente por el gobierno norteamericano, sino por el gobierno mexicano, que nos pone a nosotros como periodistas a hacer diferentes cuestionamientos acerca de lo que está pasando en ese lugar. Evidentemente, esta declaratoria va a significar mayor presupuesto, mayor presencia, tanto de la Guardia Nacional norteamericana como también de la Fuerza del Orden para poder controlar esta situación, que es parte de la campaña mediática que ha ejercido en un inicio en la campaña electoral y que ahora ya como presidente está asumiendo esta normativa. Tengamos en cuenta que estos cambios en materia migratoria y en materia jurídica no se pueden hacer de la noche a la mañana. Lo que sí se está generando son estos debates en los medios de comunicación y en la comunidad latina y en la comunidad inmigrante, y por supuesto la expectativa de miles y miles de abogados de inmigración que tienen sus clientes y que tienen familias que están desesperadas y por supuesto que tienen muchas interrogantes. Fíjate que sobre ese punto me gustaría hacer aquí una pequeña acotación, Rodrigo. A las 11 de la mañana, hora de México, estábamos nosotros escuchando el discurso que dio Donald Trump y donde señaló como una de sus primeras órdenes ejecutivas, si no es que fue la primera, la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con México. Y nos pusimos a investigar ahí en el área de investigación de Fuerza Informativa Azteca qué significaba esto en términos generales palpables. Y encontramos que como parte de las facultades del presidente de los Estados Unidos, al igual que en México y muy probablemente de otras naciones, pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en primer lugar. Nosotros llegamos hasta ahí. O sea, puede hacer uso de la fuerza a discreción, no es una cosa extraordinaria. Eso está en el artículo 2, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, y esto quisiera compartírtelo, que son declaraciones de periodistas que estuvieron allí en la oficina Oval cuando se firmó el decreto y no nada más se dijo en los fragmentos que hemos visto en redes sociales. La orden firmada en su primer día, y si me permites leértelo, Rodrigo. Por favor. Ordena al Departamento de Defensa desplegar personal, incluyendo soldados y miembros de la Guardia Nacional, para asegurar la frontera y repeler formas de invasión. Eso es lo que trascendió en medios internacionales. Es definir una amenaza latente y actuar en función de ella. Eso en primer lugar. Y luego en segundo, mi querido Rodri, hay una persona que se llama Tonatiuh Guillén, que fue titular del Instituto Nacional de Migración de México con Andrés Manuel López Obrador. Estuvo, me parece que un año, y después renunció por
razones diversas, pero él señala una cosa y que también me gustaría aquí señalártela. Toda entrada ilegal será de inmediato deportada y comenzaremos entonces con un proceso de devolución de millones de personas hacia el territorio nacional. Y viene aquí algo que me gustaría que tú pues profundizaras un poco. Es un boom de personas que van a ser regresadas a México, no solo de connacionales, o sea, mexicanos que residen allá en Estados Unidos, sino también de otras nacionalidades. ¿Qué nos espera en un estado como el mexicano que vive en una perpetua, pues, a la sombra de una perpetua inseguridad, una crisis de servicios, una crisis de, no sé, vivienda, de agua, de electricidad, para profundizar un poco? ¿Qué nos espera a nosotros como mexicanos, como pueblo de México? Primero de entrada, Gracias, que Juan. México no está preparado para nada para poder recibir a miles y miles de familias inmigrantes mexicanas. Segundo, no estamos preparados tampoco para recibir inmigrantes de otras nacionalidades. Pero más allá de esa cuestión de preguntarnos, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Las ciudades fronterizas van a poder tener todos estos recursos, esta logística para poder albergar y arropar no solamente con alimentos, sino todo lo que significa seguridad, temas de vivienda, temas de alimentación. La pregunta es, ¿por qué el mexicano y la familia mexicana tiene que ir a la frontera y tiene que, o sea, quiere pasar hacia Estados Unidos? Es un análisis muy profundo y muy doloroso para poder entender cuál es el motivo. Fallamos. Fallamos como Estado, fallamos como gobierno, fallamos como sociedad, y esto es muy duro porque ahora el foco está puesto y la media está puesta en las decisiones que está tomando Trump. Pero hey, demos un paso más atrás. ¿Por qué hemos fallado a nuestro pueblo para que tome la decisión de dejar su hogar, su familia, arriesgarse a ese proceso? Porque es un proceso muy peligroso poder realizar este cruce de frontera, porque estás expuesto al crimen organizado, estás expuesto a la violencia, estás expuesto a que te puedan matar y aparte sufrir diferentes casos de violencia, pero con una meta y esa fe de tener el sueño americano. Es momento de reflexionar como México, como gobierno, como Estado, en qué hemos fallado y hacer una mea culpa para poder fortalecer esta situación y mirar ya hacia el futuro. Ale, hemos conversado como Fuerza Informativa Azteca con Armando Guzmán, uno de nuestros corresponsales en Washington, y él hacía un análisis muy interesante. Si bien Trump en su discurso habla de deportar de forma inmediata la primera semana o el primer día millones y millones de personas, por el contexto norteamericano de la Cámara de Representantes y aparte el peso y contrapeso, no va a ser tan fácil. Armando Guzmán hablaba muchísimo de que lo que puede hacer Trump es tal vez deportar lo que equivale a la población que entra en el Estadio Azteca. Estamos hablando de más de 80,000, si no me equivoco, personas que puedan ser deportadas de forma inmediata. Y a pesar de tener ese número un poco más reducido, si hacemos la comparación de hablar de millones, igual afecta muchísimo a lo que el gobierno mexicano no está preparado para poder recibir a estas familias. Y no solo preparado en el ámbito logístico, sino preparado como país. Como país. Hay muchos vacíos jurídicos donde México no va a poder, y esto va a afectar al ciudadano. Claro que va a afectar al ciudadano, a las cientos de familias que se encuentran en las fronteras, a las ciudades fronterizas, y por supuesto va a generar un cambio en el movimiento económico, un cambio en el movimiento político, y también va a generar muchos focos de violencia que el gobierno no está preparado para ello. No estamos preparados. Permíteme, Rodrigo, hacer un comentario y pasar a la siguiente pregunta. 2017 estaba el gobierno de México pues siendo administrado por Enrique Peña Nieto. Existía entonces una cosa que se llamaba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta comisión, entre muchas cosas que hace, pues recabó en ese año testimonios de lo que es el paso migrante por este país. Y a mí no se me olvida, está tatuado en mi memoria, Rodrigo. El testimonio que te exponían de una mujer que en su ánimo de llegar al sueño americano, pues sufrió secuestros, violaciones, trata de personas, y cuando incluso logró escapar, en lo que yo he comentado en muchos otros espacios, por pura suerte, porque
acribillaron al resto de sus compañeras y ella se desmayó de la impresión y se quedó oculta entre los cuerpos como una película de terror. Llegó con las autoridades policiales, con el ejército mexicano, y el mismo ejército mexicano la regresó con sus captores. 2017. El paso de los migrantes por México es, perdonen que así lo explique, una sentencia de muerte para toda esa gente que incluso ahora va a regresar, porque además estamos atravesados por muchos fenómenos sociales, entre ellos el racismo y la violencia que se ejerce contra este grupo en situación de vulnerabilidad. Eso sobre la primera orden ejecutiva. La segunda, que también anunció en su discurso, y es una cosa que me gustaría escuchar tu opinión, Rodrigo, es declarar a los cárteles de la droga como organizaciones internacionales de terrorismo. Así es. ¿Cuáles son tus impresiones? Me parece muy interesante, la verdad. Me parece muy interesante porque la jurisprudencia, ¿qué es lo que nos dice? Y analizando muchos casos vinculados al narcotráfico, vinculados al crimen organizado de los Estados Unidos, es muy permisible el sistema financiero norteamericano. Es muy permisible hasta que no exista esta declaratoria de que esa persona está vinculada al crimen organizado, a grupos terroristas. Pienso que nos va a dar mucho que hablar y que analizar desde el marco jurídico cuál va a ser el trabajo ahora del sistema financiero norteamericano. Va a ser muy interesante en Estados Unidos, pero va a ser muy complicado de aplicarlo en México, porque esto obliga al sistema financiero mexicano a poder hacer cruce de información de cualquier persona sospechosa que esté vinculada al crimen organizado, porque ahora el crimen organizado, ahora los cárteles están considerados como terroristas. Y esa palabra es muy fuerte en el contexto norteamericano, porque no solamente es la persona que le llamó a alguien que está vinculado a eso, sino que es una persona que hizo algún negocio con la otra persona, una persona que le alquiló el departamento o el carro a esa otra persona. Entonces, no estamos preparados como sistema financiero o como gobierno para poder hacer este cruce de informaciones, porque muchas personas que están involucradas con el crimen organizado, que ahora para el gobierno norteamericano son terroristas, van a tener que sacar su dinero, estoy hablando a grandes rasgos, sacar su dinero del sistema financiero, porque ya no van a confiar en el sistema financiero, y eso va a generar también un problema muy grande a largo plazo, y me estoy adelantando, en cuestión de flujos económicos para el Banco Mexicano, para los bancos mexicanos. Entonces, si bien esta política es muy interesante aplicada en el gobierno norteamericano y en el contexto norteamericano, va a afectar muchísimo al contexto mexicano, no solamente al sistema financiero. Sí, totalmente. Vuelvo sobre una idea que trajiste aquí a la mesa y la cual te agradezco, Rodrigo, que tiene que ver con las cosas que dejamos de hacer nosotros como país, ¿no? El Estado mexicano que le falló en el cumplimiento a las personas. Y te quiero comentar que en el Código Penal Federal, ¿no?, que es este catálogo de delitos del orden federal, se establece lo que es el terrorismo. Y te lo voy a leer también, ya para que veas que sí sé leer. Se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y mucho dinero a quien, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, nuclear, combustible, fuente de radiación, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, armas de fuego, incendios, inundación o cualquier otro de medio violento, en contra de la integridad física, emocional, bienes o servicios de las personas o la vida misma que produzcan alarma, temor, terror en la población. Eso lo contempla el derecho positivo mexicano en este catálogo que te digo que se llama Código Penal Federal. Y es el día a día que nosotros venimos viviendo desde ese oscuro 2012-2006, periodo que fue gobernado por Felipe Calderón, Peña Nieto, y hay que decirlo también con Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el sexenio más violento de la historia de México. Más violento, los datos son alarmantes. Y jamás, Rodrigo, jamás se habló de terrorismo, nunca en la vida, parece que no sucede. Y creo que va mucho de la mano con otra de las órdenes ejecutivas.
si no se nombra, no existe. Totalmente. Entonces, Rodrigo, ¿funcionará esta estrategia dicen algunos, escalada militar, intervención? El tiempo nos lo dirá, ¿no? Pero me parece muy interesante que un gobierno extranjero intente hacer la tarea que nosotros no pudimos. Como tú lo dijiste al inicio de tu comentario, esta normativa está, esta ley está ahí, pero en papel, pero no la aplicamos. Y la pregunta es, ¿por qué no la hemos aplicado hasta ahora? ¿Por qué tenemos que esperar que un gobierno, que nuestro crimen organizado está afectando a su país, venga a enseñarnos a hacer seguridad? ¿Por qué hemos esperado que las declaraciones tan duras de Donald Trump generen un cambio radical en la nueva administración de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo al mundo? ¿Por qué no se hizo antes en la gestión de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué se tuvo que esperar las declaraciones muy picosas de Donald Trump para poder generar esta ola de detenciones masivas, que también eso va a generar otro problema a largo plazo? Harfuch, si no me equivoco, es... Sí, Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, disculpen la ignorancia, soy de otro país y me estoy acostumbrando, por supuesto, a los nombres de las autoridades. Informaba acerca de miles de detenidos, pero tampoco tenemos la capacidad carcelaria para poder tener tantos, entonces a largo plazo vamos a tener otro problema. Pero bueno, hablemos de la situación actual de México. Lo que está pasando hoy es que un presidente extranjero, un país vecino, nos va a enseñar a combatir el crimen organizado que no hemos podido nosotros hacer y que fallamos. Y esta orden ejecutiva va a generar muchísimo, va a generar primero que el gobierno norteamericano suelte mayores recursos y por supuesto va a generar un cruce de información del sistema financiero mexicano con las autoridades de alto nivel norteamericanas para saber qué es lo que hacen con el dinero las personas vinculadas al crimen organizado, parte del crimen organizado que para el gobierno norteamericano ahora son terroristas. Ahora son terroristas. Rodrigo, tercera declaración que generó mucho en redes sociales, tú que eres un experto en la medición de esas tendencias, sobre todo en los medios digitales, tiene que ver con la política del gobierno de los Estados Unidos para hacer un reconocimiento de dos cosas y nada más. Aquí hay dos géneros, masculino y femenino. Es parte de la agenda que ellos manejan, ¿no? Y female. ¿Qué opinas al respecto? Mira, como tú decías en un inicio, ha sido tendencia en redes sociales, especialmente en la plataforma de Instagram y TikTok. Si hacemos una medición, la comunidad LGBT se ha pronunciado, están rechazando muchísimo estas declaraciones de Trump y no solamente son declaraciones que se quedan en el aire, sino son declaraciones firmadas que hacen que cambie muchísima la metodología de enseñanza, la metodología educativa que van a tener las escuelas públicas de los Estados Unidos. Él hablaba muchísimo de libertad de expresión, pero por un lado habla de libertad de expresión en cuestión de la prohibición de ciertos libros, documentales y películas, pero por otro lado está limitando un lenguaje que para cierto grupo de personas generaban un gran avance en materia de derechos, en materia de identificación y en materia de ponerlo en debate, porque si nosotros encendemos la televisión, el lenguaje que se utilizaba antes de la era de Trump ya era algo que se estaba viviendo. No quiero entrar mucho en detalle por cuestiones de que aún veamos cómo se aplica este nuevo decreto, esta nueva orden ejecutiva ya en materia educacional, ya en materia de la estructura de las propias secretarías, ya en materia del propio lenguaje que se está manejando, por supuesto, en las fuerzas del orden, pero no creo que sea el camino correcto que vaya a marcar, por supuesto, el ejemplo a nivel mundial. Sí. Quisiera saber más tu opinión, Ale. Fíjate que existe esta esfera de derechos que se llama derecho internacional de los derechos humanos, en los cuales pues están involucrados muchos países, ¿no? Hay instituciones que obligan a su cumplimiento, ¿no? En el caso mexicano está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y su instrumento para hacerlo valer, que es la Convención Americana, es también un catálogo de... Claro, somos parte de la OEA, ¿no? Y somos parte de la OEA, correcto. Pero acá en los Estados Unidos, pues no hay una autoridad que obligue a su cumplimiento. Y lo estuve revisando hace rato ahí con los compañeros de investigación.
y resulta que pues el único instrumento internacional en materia de derechos humanos pues es el que, bueno, de carácter jurisdiccional es la Corte Penal Internacional y ha firmado otros y ratificado otros acuerdos de derechos humanos, entre ellos la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de 1966 y lo ratificó su Senado en el 94. Entonces, ahí ese instrumento que se ratificó el Senado de los Estados Unidos propone y establece que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para eliminar esas formas de discriminación, sobre todo la racial, porque es un instrumento primordialmente racial. Veníamos de esa segunda mitad del siglo pasado en el que todavía pues podían tener esclavos y lo que quieras. Existía la apartheid. Entonces, cuando vemos esto, me es muy difícil no pensar en un retroceso. Tú sabrás, también eres experto en ciencia política, una regresión. Todo lo que implica en términos institucionales, incluso en términos ideológicos, de la memoria del Estado. Yo veo esto más allá de una cosa que respeta a su electorado, es la posibilidad de fomentar estructuras de discurso, de poder, que generen más violencia y división en un lugar que de por sí ya está violentado y dividido. Yo creo que también no es el camino, pero como ya tenemos el tiempo encima, mi querido Rodrigo, último tema, quiero que me digas, porque parece chiste, pero no es chiste, le va a cambiar el nombre al Golfo de México y ya va a ser el Golfo de América, y vi que Elon Musk hace rato dijo que ya hay un estado que lo hizo, ya lo reconoció. Lo platicábamos hace unos días. Esa es una payasada, pero quiero que me digas tú, ¿qué opinas? Me parece una gran estrategia comunicacional, pero se queda en eso, en estrategia comunicacional. Recordemos que hay pesos y contrapesos, hay organismos internacionales de la propia ONU que está limitando el tema de la nomenclatura de ciertas áreas, de cierta infraestructura. Es parte de responder a su electorado y al pueblo norteamericano. Soy yo el máximo presidente del mundo y hago lo que quiera. Y esa es la comunicación que está transmitiendo y eso es lo que me imagino y creo y espero entender que sus asesores le están guiando por ese camino. Seamos honestos, no se puede hacer de una forma tan fácil. Inmediatamente se ha presentado por parte de gente muy allegada en la Cámara de Representantes un proyecto para que se pueda cambiar, pero lo cierto es que el Golfo de México va a seguir siendo el Golfo de México y esto responde netamente a una buena estrategia campaña de propaganda. Y estrategia publicitaria. Así es. Fíjate que solo hay un antecedente que es con Barack Obama en 2015 que le cambió el nombre a un monte, el monte McKinley, y le puso Monte Denali, eso allá en Alaska, para honrar a la población indígena de esa región. Fuera de eso, porque se tiene que argumentar para el mismo gobierno de los Estados Unidos. Así es. No hay otro antecedente. Y hay una palabra muy bonita que tú dices, honrar. Trump está intentando hacer este cambio y lo menciona muchas veces con un discurso de odio hacia México, con un discurso que, hey, nosotros estamos haciendo la mayor parte de este trabajo, debería llamarse Golfo de América, no de México. Entonces, ¿cómo quieres tú nombrar un territorio tan hermoso como el Golfo de México que compartes con México y con Cuba a base de un discurso que no es de unidad, un discurso que no es nada diplomático y un discurso que, por supuesto, genera un debate negativo en redes sociales? Rodrigo, quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí en Detrás de los Hechos. Me gustaría que formaras parte en futuras emisiones y capítulos cuando, pues, el tema se preste, porque este tema salió ayer y te lo propuse y hay que hacerlo, porque creo que eso es lo que hay que hacer en ese tipo de momentos, tratar de colocar opiniones, información, justamente para que la gente conozca un poco más, informe y tenga otras perspectivas. Tus redes sociales, Rodrigo, por favor. Rodrigo Lema 96, me encuentran en todas las redes sociales, TikTok, X, Instagram o Facebook. Y nada, Ale, agradecerte, por supuesto, por abrir estos espacios de diálogo y de conversación y apostar por lo que es el talento y el análisis joven. Muchas veces nos cansamos, ¿no? La vieja política, los viejos, pero entonces es momento de dar también la oportunidad a nosotros, los jóvenes, tu gran maestro, docente, investigador, con una juventud, por supuesto, que es
digna de resaltar y la capacidad intelectual y académica que es necesaria también poder compartirla, es parte de, ¿no? Soy firme defensor de que la transmisión del conocimiento es la base de la evolución. Y lo que nosotros hacemos es, en Fuerza Informativa Azteca y en espacios como este, poder dialogar, hacer este debate fructífero y, por supuesto, resultados interesantes. Rodrigo, te agradezco mucho las palabras. Gracias. Y mira, este podcast lo cerramos siempre con una canción para que la gente conozca a Rodrigo Lema a través de la música que escucha. Entonces, esta pregunta no la esperabas, yo lo sé. ¿Qué canción nos recomiendas para cerrar el episodio? ¿Qué canción te recomiendo? Mira, me gusta muchísimo Mercedes Sosa, la argentina, la voz de América. Y creo que nos vamos a ir con la canción de Sobreviviendo, interpretada por Mercedes Sosa y una colaboración, si no me equivoco, con Víctor. Canciones muy sociales, que marcan un contexto latinoamericano que las vamos a volver a escuchar y repetirlas muchas veces por la situación que está pasando hoy Latinoamérica. Llámese El Salvador, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile. Perú, claro que sí. Rodrigo, muchísimas gracias. Esto fue el episodio 110 de Detrás de los Hechos con Rodrigo Lema. Hermano, hasta luego. Maestro, muchas gracias.